La caja de la escuela tenía cartas nunca entregadas, y una cambió mi vida para siempre. Mónica Hernández nunca imaginó que aceptar ayudar en la limpieza de la vieja escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Narvarte de Ciudad de México, cambiaría su vida para siempre. Tenía 38 años, trabajaba como contadora en una pequeña empresa familiar y acababa de divorciarse después de 15 años de matrimonio sin hijos. Cuando la directora de la escuela donde estudió de niña le pidió apoyo para organizar los archivos antes de la demolición del edificio antiguo, Mónica aceptó sin pensarlo 2 veces. Era octubre, el mes de su cumpleaños, y necesitaba distraerse del vacío que había dejado su matrimonio fracasado. Ese sábado por la mañana, mientras revolvía cajas polvorientas en el sótano de la escuela, encontró una caja de madera con un candado oxidado y una etiqueta descolorida que decía Correo 1987, no entregado. Sus manos temblaron al forzar el candado con un destornillador viejo que encontró entre las herramientas de limpieza. Dentro había docenas de cartas amarillentas, tarjetas postales, dibujos infantiles y sobres sellados que nunca llegaron a sus destinatarios. Mónica tomó uno al azar, un sobre color crema con letra cursiva perfecta que decía para Mónica Hernández, sexto B, su nombre, su grupo. El sobre llevaba su dirección de la infancia en la colonia Portales. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer una carta que había estado esperándola durante 31 años. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. La carta comenzaba con una caligrafía elegante y firme. Querida Mónica, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste lo que dejé para ti. Sé que esta carta debió llegarte hace mucho tiempo, pero las circunstancias de la vida a veces conspiran de maneras misteriosas. Mi nombre es Elena Soto, y aunque probablemente no me recuerdes, yo nunca te olvidé. Fui la secretaria de tu escuela durante 3 años, de 1985 a 1987, y durante ese tiempo vi algo en ti que me recordaba tanto a mí misma cuando era niña. Eras callada, observadora, siempre con un libro entre las manos durante el recreo mientras las demás niñas jugaban. Te vi crecer de 4º a 6º año, y cada día que pasaba me confirmaba algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Lo que voy a revelarte cambiará tu comprensión de quién eres y de dónde vienes. Tu papá, Roberto Hernández, es un hombre maravilloso que te ama con todo su corazón, pero hay algo que él nunca supo cómo decirte, algo que tu mamá, Guadalupe, tampoco encontró el momento de compartir. Yo lo sé porque fui testigo de una conversación que escuché sin querer en la dirección una tarde de mayo de 1987, cuando tu mamá vino a hablar con la directora Rosales sobre un asunto delicado. Mónica, mi niña hermosa, tú fuiste adoptada cuando tenías apenas 3 días de nacida. Mónica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dejó caer la carta sobre la caja y se apoyó contra la pared del sótano, respirando con dificultad. Adoptada. La palabra resonaba en su cabeza como un eco interminable. Durante 38 años había vivido creyendo que Roberto y Guadalupe eran sus padres biológicos. Nunca hubo la menor indicación, la más mínima pista de que pudiera ser adoptada. Compartía rasgos con ambos: los ojos cafés de su papá, la complexión delgada de su mamá, incluso el hoyuelo en la mejilla izquierda que su papá tenía. ¿Cómo era posible? Con manos temblorosas, recogió la carta del suelo y continuó leyendo. Sé que esto debe ser un shock terrible para ti, y me disculpo por la forma en que lo estás descubriendo. Intenté hablar con tus padres en varias ocasiones. Sugerí delicadamente que sería importante que tú lo supieras, pero tu mamá me pidió que no me metiera en asuntos familiares. Cuando renuncié a mi puesto en la escuela en diciembre de 1987 para mudarme a Guadalajara con mi esposo, escribí esta carta con la esperanza de que el sistema de correo interno de la escuela te la entregara. Le pedí a la directora Rosales que la pusiera en tu casillero, pero algo salió mal. Tal vez ella consideró que no era apropiado, o tal vez simplemente se olvidó entre tantas responsabilidades. Guardé una copia de esta carta durante años, pensando en enviártela directamente, pero nunca tuve el valor. Ahora, en 1987, mientras escribo esto, sé que no es mi lugar revelar este secreto, pero siento que mereces saberlo. Tu madre biológica se llamaba
Sofía Ramírez. Trabajaba como enfermera en el Hospital General de México. Tenía apenas 19 años cuando te tuvo, y las circunstancias de su vida en ese momento le impidieron criarte. No fue una decisión fácil para ella. De hecho, fue la decisión más difícil de su vida. Lo sé porque Sofía era mi prima hermana. Mónica sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La carta continuaba revelando detalles que su mente luchaba por procesar. Elena Soto, la secretaria que vagamente recordaba como una mujer amable, de cabello corto y sonrisa dulce, era la prima de su madre biológica. La carta explicaba cómo Sofía había quedado embarazada de un joven estudiante de medicina con quien mantenía una relación secreta, y cómo sus padres, profundamente religiosos y conservadores, la habían presionado para dar al bebé en adopción. Roberto y Guadalupe Hernández, que llevaban 5 años intentando tener hijos sin éxito, habían adoptado a Mónica a través de un proceso privado arreglado por el hospital. Todo había sido legal, documentado, pero mantenido en el más absoluto secreto por petición de ambas familias. La carta de Elena incluía una dirección en la colonia Doctores, donde Sofía vivía en 1987, un número de teléfono que probablemente ya no funcionaba, y una fotografía borrosa y descolorida de una joven de cabello largo y oscuro, ojos grandes y expresivos, sosteniendo un ramo de flores. Esta es tu mamá biológica, Sofía, cuando tenía 20 años, un año después de tu nacimiento. Quise que tuvieras esta foto porque mereces saber de dónde vienes. Ella pensaba en ti todos los días, Mónica. Me lo decía cada vez que nos veíamos. Se preguntaba si eras feliz, si te parecías a ella, si algún día podrías perdonarla por no haber sido lo suficientemente fuerte para criarte. No sé si Sofía sigue viva o dónde está ahora, pero si decides buscarla, espero que esta información te ayude. Y si decides no buscarla, también lo entenderé. Esta es tu historia, y solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Con cariño, Elena Soto. Mónica se quedó sentada en el piso del sótano durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. Sostenía la carta en una mano y la fotografía descolorida en la otra, mirando fijamente el rostro de la mujer que le había dado vida. Sofía Ramírez, su madre biológica, una enfermera de 19 años que había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Mónica intentó encontrar similitudes físicas en la foto borrosa. ¿Tenían la misma forma de nariz? ¿La misma curva en las cejas? Era difícil asegurarlo con una imagen tan deteriorada por el tiempo. Guardó la carta y la fotografía en su bolso con cuidado reverente, como si fueran tesoros frágiles que podrían desintegrarse al menor descuido. Revisó rápidamente las otras cartas en la caja, encontrando decenas de correspondencias nunca entregadas, invitaciones a fiestas de cumpleaños que nunca llegaron a sus destinatarios, cartas de amor de adolescentes que se perdieron en el tiempo, despedidas de maestros que cambiaban de escuela. Cada sobre representaba una conexión perdida, una comunicación interrumpida, una historia inconclusa, pero ninguna otra carta llevaba su nombre. Cerró la caja con cuidado y subió las escaleras del sótano con piernas temblorosas, despidiéndose vagamente de la directora con la excusa de que no se sentía bien. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir antes de poder pensar con claridad en qué hacer a continuación. Durante el camino de regreso a su departamento en la colonia Roma, Mónica condujo su viejo Tsuru en piloto automático, su mente reproduciendo una y otra vez las palabras de la carta. Adoptada. Sofía Ramírez, Hospital General, 19 años, enfermera. Cada detalle se grababa en su memoria con claridad fotográfica. Al llegar a su departamento, un pequeño estudio en un tercer piso que había alquilado después del divorcio, se preparó un té de manzanilla con manos temblorosas y se sentó en el sillón junto a la ventana que daba a la avenida Álvaro Obregón. Sacó nuevamente la carta y la fotografía, leyendo cada palabra con atención obsesiva, buscando pistas adicionales que pudiera haber pasado por alto en la primera lectura. Elena Soto había escrito la carta el 15 de diciembre de 1987, exactamente 2 semanas antes de que Mónica cumpliera 7 años. La dirección que proporcionaba era calle Doctor Bertis, número 234, Colonia Doctores, y el número de teléfono comenzaba con el antiguo prefijo 578, que correspondía a esa zona de la ciudad. Mónica tomó su laptop
laptop y comenzó a buscar información sobre Elena Soto en redes sociales, directorios telefónicos en línea, cualquier rastro digital que pudiera ayudarla a encontrar a la mujer que había escrito la carta 3 décadas atrás. Encontró varios perfiles de personas con ese nombre, pero ninguno parecía corresponder con la secretaria de escuela que habría tenido aproximadamente 30 años en 1987. Si Elena seguía viva, tendría ahora alrededor de 70 años. ¿Seguiría viviendo en Guadalajara? ¿Habría regresado a Ciudad de México? Mónica decidió empezar por algo más inmediato y potencialmente doloroso: confrontar a sus padres. Roberto y Guadalupe Hernández vivían en la misma casa de la colonia Portales, donde Mónica había crecido, una construcción de 2 pisos con fachada color salmón y una bugambilia que trepaba por toda la pared frontal. Su papá tenía 65 años y estaba retirado de su trabajo como técnico en refrigeración. Su mamá, 62, seguía dando clases de costura a domicilio. Eran personas sencillas, trabajadoras, cariñosas. Habían apoyado a Mónica incondicionalmente durante el divorcio, incluso cuando ella les confesó que parte del problema era que nunca había sentido el deseo de ser madre, algo que su exmarido no podía perdonar. Ahora, mirando la fotografía de Sofía Ramírez, Mónica se preguntaba si esa ausencia de instinto maternal era genética, heredada de una mujer que tampoco había podido ser madre a pesar de haberla dado a luz. El domingo por la mañana, Mónica llamó a su mamá con el pretexto de querer comer con ellos. Guadalupe, siempre encantada de ver a su hija, preparó el platillo favorito de Mónica desde la infancia: mole poblano con pollo y arroz rojo. Cuando Mónica llegó a las 2 de la tarde, su papá estaba viendo el partido de fútbol en la sala y el aroma del mole impregnaba toda la casa con su perfume complejo de chiles, chocolate y especias. Comieron con la normalidad de siempre, hablando de trivialidades: el clima cambiante de octubre, los nuevos vecinos que se habían mudado a la casa de al lado, el problema con la tubería del baño que su papá había reparado esa semana. Mónica esperó hasta que terminaron de comer y su papá regresó a la sala para dejar a las 2 mujeres solas en la cocina, recogiendo los platos. Mientras lavaba un plato, Mónica respiró profundamente y sacó la carta doblada de su bolso. La dejó sobre la mesa de la cocina, junto al azucarero de cerámica con forma de gallina que había estado allí desde que ella tenía memoria. Guadalupe, secando un vaso con un trapo de cocina, miró la carta sin comprender al principio. Luego sus ojos se fijaron en el sobre amarillento, en la letra cursiva, y su rostro palideció visiblemente. El vaso resbaló de sus manos y cayó al piso de mosaico, rompiéndose en varios pedazos con un ruido que hizo que Roberto apareciera en la puerta de la cocina preguntando qué había pasado. Guadalupe se quedó inmóvil, mirando la carta como si fuera una serpiente venenosa sobre la mesa. Roberto notó la tensión inmediatamente y se acercó a su esposa, tomándola del brazo con preocupación. Mónica habló con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba ligeramente. Encontré esta carta en la escuela Benito Juárez. Estaba en una caja de correo nunca entregado de 1987. Está dirigida a mí y dice cosas que necesito que me expliquen. Guadalupe comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas redondas, mientras se cubría la boca con ambas manos. Roberto, confundido, tomó la carta y comenzó a leerla. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de confusión a shock, y luego a algo que parecía una mezcla de dolor y resignación. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina y dejó la carta sobre la mesa. El silencio que siguió fue denso, cargado de 31 años de secretos cuidadosamente guardados. Finalmente, fue Guadalupe quien habló primero, su voz apenas un susurro quebrado. Siempre supimos que este día llegaría. Tu papá y yo hemos hablado de esto miles de veces, de cuándo y cómo decirte. Cada año que pasaba se volvía más difícil. Cuando eras pequeña pensábamos, ya se lo diremos cuando sea adolescente. Cuando fuiste adolescente pensamos, esperaremos a que sea mayor de edad. Y así pasaron los años, y el secreto se volvió más grande, más pesado, más imposible de revelar. Mija, perdónanos, nunca quisimos engañarte, solo queríamos protegerte. Roberto agregó con voz ronca: eres nuestra hija, Mónica. Desde el momento en que te tuvimos en brazos, a los 3 días de nacida fuiste nuestra hija. No biológicamente, es cierto, pero en todo lo demás.
más. Te criamos, te cuidamos, te amamos. Nada de eso cambia porque ahora sepas la verdad. Mónica sintió una mezcla compleja de emociones: enojo por el engaño, comprensión hacia sus padres, curiosidad desesperada por conocer más detalles. Con voz controlada preguntó: ¿Conocieron a Sofía Ramírez? ¿Conocieron a mi madre biológica? Guadalupe negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el trapo de cocina que aún sostenía. No directamente. Todo el proceso de adopción se hizo a través del hospital y de una trabajadora social. Nunca conocimos a tu mamá biológica. Solo supimos que era muy joven, que estaba en una situación difícil y que quería asegurarse de que su bebé tuviera una buena vida. Nosotros cumplimos con todos los requisitos legales y 3 días después de que nacieras te entregaron a nosotros. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Mónica sacó la fotografía descolorida de Sofía y la colocó sobre la mesa junto a la carta. Guadalupe la tomó con manos temblorosas y la estudió durante un largo momento, las lágrimas renovándose en sus ojos. Roberto se acercó para mirar por encima del hombro de su esposa, y ambos observaron el rostro de la joven que había dado a luz a la niña que se convertiría en su hija. Guadalupe finalmente habló. Se parece a ti, Mónica. Tiene tus mismos ojos, la misma forma de la cara. Nunca habíamos visto una foto de ella. En la adopción nos dijeron que no habría contacto alguno con la familia biológica, que eso era parte del acuerdo para proteger a todos los involucrados. Roberto agregó: la trabajadora social nos explicó que tu mamá biológica era estudiante de enfermería, muy joven, y que sus padres habían insistido en la adopción. Nos dijeron que ella te quería mucho, que la decisión había sido desgarradora para ella, pero que creía firmemente que era lo mejor para ti. Nos hicieron prometer que te daríamos una buena vida, una familia estable, educación, amor, y eso hicimos, Mónica. Cumplimos esa promesa cada día de tu vida. Mónica sintió que las lágrimas finalmente brotaban de sus propios ojos. No estaba llorando de enojo o tristeza exactamente, sino de una emoción compleja que no podía nombrar. Era el llanto de alguien que descubre que su identidad tiene capas que nunca imaginó, que su historia comienza antes de lo que creía saber. Después de horas de conversación en la cocina de sus padres, con Roberto y Guadalupe compartiendo todos los detalles que recordaban sobre la adopción, Mónica regresó a su departamento con más preguntas que respuestas. Sus padres le habían dado los pocos documentos que conservaban del proceso: un certificado de nacimiento que la registraba como hija de Roberto y Guadalupe Hernández, nacida el 29 de diciembre de 1980 en el Hospital General de México, y algunos papeles legales de la adopción que especificaban que había sido un proceso privado y cerrado, sin posibilidad de contacto futuro entre las familias. No había nombres de los padres biológicos en ningún documento que Mónica pudiera ver. Todo había sido sellado y protegido según las leyes de adopción de la época. La única pista real que tenía era la carta de Elena Soto y la fotografía de Sofía Ramírez. Esa noche, Mónica no pudo dormir. Se quedó sentada en su cama con la laptop, investigando todo lo que podía sobre adopciones en México en los años 80, sobre cómo buscar padres biológicos, sobre registros hospitalarios y procedimientos legales. Descubrió que las adopciones privadas de esa época a menudo carecían de la documentación completa que existía en adopciones más recientes, y que encontrar información sobre padres biológicos podía ser extremadamente difícil, especialmente si la adopción había sido cerrada y sellada legalmente. El lunes por la mañana, Mónica llamó al trabajo diciendo que estaba enferma. No era exactamente mentira, se sentía emocional y físicamente agotada, como si hubiera corrido un maratón. En lugar de ir a la oficina, condujo hasta la colonia Doctores, específicamente a la calle Doctor Bertis, número 234, la dirección que Elena Soto había proporcionado en la carta de 1987. El edificio seguía allí, una construcción vieja de 4 pisos, con fachada de concreto gris y ventanas con rejas. En la entrada había un panel con timbres para cada departamento, pero no había nombres, solo números. Mónica tocó el timbre del departamento, que le pareció más probable basándose en la numeración, pero nadie respondió. Probó con otros departamentos al azar, hasta que finalmente una voz anciana y desconfiada preguntó a través del intercomunicador
comunicador quién era. Mónica explicó que estaba buscando información sobre una mujer llamada Sofía Ramírez, que había vivido allí en los años 80. La voz respondió: aquí ya no vive nadie con ese nombre. Yo llevo viviendo en este edificio desde 1995 y nunca escuché de ninguna Sofía Ramírez. Mónica agradeció y se alejó del edificio sintiéndose derrotada. 38 años era mucho tiempo. La gente se mudaba, cambiaba de vida, desaparecía. ¿Qué esperanza tenía realmente de encontrar a una mujer que probablemente había intentado dejar ese capítulo de su vida atrás? Decidió intentar otro enfoque. Regresó a su departamento y buscó en línea el Hospital General de México, donde según la carta y los documentos de adopción, ella había nacido y Sofía había trabajado como enfermera. Después de navegar por el complicado sistema telefónico del hospital, finalmente logró hablar con alguien en el Departamento de Recursos Humanos. Explicó que estaba buscando información sobre una enfermera que había trabajado allí en 1980, pero la persona al otro lado de la línea le explicó pacientemente que no podían dar información sobre empleados actuales o pasados debido a políticas de privacidad y que los registros de empleados de esa época probablemente ni siquiera estaban digitalizados. La mujer en Recursos Humanos le sugirió que intentara contactar al sindicato de enfermeras o que pusiera un anuncio en los grupos de redes sociales para personal médico retirado. Mónica agradeció y colgó, sintiendo que cada puerta que intentaba abrir se cerraba en su cara. Esa tarde creó cuentas en varios grupos de Facebook para personal médico del Hospital General, para enfermeras retiradas, para personas que habían trabajado en hospitales públicos en los 80. Publicó mensajes cuidadosamente redactados. Busco información sobre Sofía Ramírez, enfermera que trabajó en el Hospital General de México alrededor de 1980. Es un asunto familiar importante. Cualquier información se agradece enormemente. Sabía que era una búsqueda desesperada, como buscar una aguja en un pajar, pero no sabía qué más hacer. Pasaron 3 días sin ninguna respuesta significativa a sus publicaciones. Mónica recibió algunos mensajes de personas que conocían a enfermeras con nombres similares, pero ninguna parecía ser la Sofía Ramírez que buscaba. Algunos mensajes eran de estafadores intentando obtener dinero a cambio de información privada, y otros eran simplemente de personas bien intencionadas que deseaban suerte en su búsqueda. Mónica comenzaba a aceptar que tal vez nunca encontraría a su madre biológica, que tal vez Sofía Ramírez había desaparecido en el anonimato de una ciudad de millones de personas, o peor aún, que tal vez ya no estaba viva. Entonces, el jueves por la noche, mientras Mónica estaba acostada en su cama revisando por enésima vez sus mensajes de Facebook, llegó una notificación que hizo que su corazón se acelerara. Era un mensaje privado de una mujer llamada Patricia Mendoza. Hola Mónica, vi tu publicación sobre Sofía Ramírez. Yo trabajé con ella en el Hospital General en los 80. No hemos tenido contacto en muchos años, pero puedo decirte que Sofía dejó el hospital en 1982 y se mudó a Querétaro. Escuché que se casó y tuvo familia allá. Si quieres, puedo darte el nombre de otra enfermera que era muy amiga de ella en esa época. Tal vez ella tenga información más reciente. Espero que esto te ayude. Mónica respondió inmediatamente, agradeciéndole a Patricia profusamente y pidiéndole el nombre de la amiga de Sofía. Patricia respondió rápidamente. Se llama Beatriz Fuentes. También trabajó en el Hospital General durante muchos años. Se retiró hace como 5 años, pero sigue viviendo en la Ciudad de México. Te voy a compartir su número de teléfono, pero por favor sé discreta cuando la contactes. Es una mujer muy reservada. Patricia le envió un número de celular y Mónica lo guardó como si fuera oro. Era casi medianoche, demasiado tarde para llamar, así que Mónica pasó una noche casi sin dormir, dando vueltas en la cama, ensayando mentalmente qué le diría a Beatriz Fuentes cuando finalmente la contactara. A las 9 de la mañana del viernes, Mónica marcó el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz femenina de mediana edad respondiera. Bueno, Mónica respiró profundamente. Señora Beatriz Fuentes, disculpe que la moleste. Mi nombre es Mónica Hernández. Patricia Mendoza me dio su número. Estoy buscando información sobre una enfermera que trabajó en el Hospital General en 1980, Sofía Ramírez. Patricia me dijo que ustedes eran amigas. Hubo un silencio del otro
otro lado de la línea que se extendió tanto que Mónica pensó que la llamada se había cortado. Finalmente, Beatriz habló con voz cautelosa. ¿Por qué estás buscando a Sofía? ¿Quién eres tú realmente? Mónica decidió ser completamente honesta. Con voz temblorosa explicó: creo que Sofía Ramírez es mi madre biológica. Nací el 29 de diciembre de 1980 en el Hospital General y fui dada en adopción a los 3 días de nacida. Acabo de descubrir esto hace una semana y estoy intentando encontrarla, o al menos saber qué fue de ella. Escuchó un suspiro profundo del otro lado de la línea y luego Beatriz dijo: ¡ay, Dios mío! Después de todos estos años, mira, Mónica, no puedo hablar de esto por teléfono. Si realmente quieres saber sobre Sofía, necesitamos vernos en persona. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde? Vivo en la colonia Santa María la Ribera. Mónica aceptó inmediatamente y Beatriz le dio su dirección. Acordaron verse a las 4 de la tarde. Mónica pasó las siguientes horas en un estado de ansiedad anticipatoria, cambiándose de ropa 3 veces sin poder concentrarse en nada. A las 3 de la tarde salió de su departamento y condujo hasta la colonia Santa María la Ribera, llegando 15 minutos antes de la hora acordada. Estacionó su carro frente a un edificio art deco bien mantenido y esperó, observando a la gente pasar por la calle, intentando calmar su respiración acelerada. A las 4 en punto exactamente, tocó el timbre del departamento 302. Beatriz Fuentes resultó ser una mujer de aproximadamente 65 años, de estatura mediana, cabello gris, cortado en un bob práctico y ojos amables detrás de lentes de armazón negro. La invitó a pasar a un departamento luminoso y acogedor, lleno de plantas y fotografías familiares. Le ofreció café que Mónica aceptó agradecida y se sentaron en la sala, en un sofá de tela floreada que había visto mejores días pero que era extremadamente cómodo. Beatriz estudió a Mónica durante un largo momento antes de hablar. Tienes sus ojos, los mismos ojos de Sofía, grandes, expresivos, un poco tristes incluso cuando sonríes. Mónica sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Beatriz continuó: Sofía y yo fuimos muy amigas durante años. Entramos juntas a trabajar al Hospital General en 1978, cuando ambas teníamos apenas 17 años. Éramos compañeras de turno, confidentes, como hermanas. Cuando ella quedó embarazada en 1980, yo fui una de las pocas personas en quien confió. Fue un embarazo complicado emocionalmente, Mónica. Sofía estaba enamorada del papá del bebé, un estudiante de medicina llamado Alejandro Montes. Él también la amaba, pero ambos eran muy jóvenes y sus familias se opusieron rotundamente a que se casaran o criaran un hijo juntos. Los papás de Sofía eran muy religiosos, muy tradicionales. Cuando se enteraron del embarazo, se sintieron avergonzados y presionaron a Sofía para dar al bebé en adopción. Alejandro quiso luchar, quiso buscar la forma de quedarse con el bebé, pero su familia lo amenazó con desheredarlo y sacarlo de la escuela de medicina. Al final, la presión fue demasiado. Sofía tomó la decisión de dar a su bebé en adopción, creyendo que era lo mejor para ti. Beatriz se levantó y fue a una habitación contigua, regresando con una caja de cartón vieja. La abrió frente a Mónica, revelando decenas de fotografías antiguas, cartas y recuerdos de sus años trabajando juntas en el hospital. Sacó una fotografía en color, bien preservada, de 2 jóvenes enfermeras en uniforme blanco, sonriendo a la cámara. Una de ellas era claramente Beatriz, 30 años más joven. La otra era Sofía Ramírez, y Mónica sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La fotografía era nítida, a diferencia de la imagen borrosa que Elena Soto le había dejado en la carta. Mónica podía ver cada detalle del rostro de su madre biológica: los ojos grandes y ligeramente almendrados, los pómulos altos, la nariz recta, la boca de labios llenos en una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Y Beatriz tenía razón. Mónica veía sus propios ojos mirándola desde esa fotografía de 1979. Beatriz continuó: cuando Sofía dio a luz el 29 de diciembre de 1980, yo estaba allí. Trabajaba turno de noche esa semana y estuve presente cuando naciste. Eras hermosa, Mónica. Un bebé perfecto, sano, con una mata de pelo negro y los mismos ojos grandes de tu mamá. Sofía te cargó por unas horas, llorando todo el tiempo, memorizando cada detalle de tu carita. La trabajadora social vino al día siguiente y le explicó que tenía 3 días
días para cambiar de opinión sobre la adopción. Durante esos 3 días, Sofía te visitó en la sala de cuneros cada hora que podía. Te cargaba, te hablaba, te cantaba. Yo la acompañaba en algunos momentos, tratando de darle apoyo emocional, pero era desgarrador ver su dolor. El tercer día, cuando vino el momento de firmar los papeles finales de adopción, Sofía casi no pudo hacerlo. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma, pero finalmente firmó, creyendo que te estaba dando una mejor vida de la que ella podía ofrecerte en ese momento. Mónica escuchaba con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Beatriz le pasó un pañuelo de tela y continuó su relato. Después de entregarte en adopción, Sofía cayó en una depresión profunda. Dejó de trabajar en el hospital unos meses después, en marzo de 1981. Mantuvimos contacto durante un tiempo, pero ella estaba en un lugar muy oscuro emocionalmente. Se alejó de todos, incluyéndome a mí. Escuché que se mudó a Querétaro en 1982, que empezó de nuevo allá, lejos de todos los recuerdos dolorosos de Ciudad de México. Nos escribimos cartas durante algunos años, pero eventualmente perdimos el contacto. La última carta que recibí de ella fue en 1990, cuando me contó que se había casado con un hombre bueno llamado Jorge Salazar y que estaban esperando un bebé. Me dijo que finalmente había encontrado paz, que aunque nunca te olvidaría, había aprendido a vivir con esa parte de dolor en su corazón. Después de esa carta, no volví a saber nada de ella. Intenté contactarla varias veces durante los años 90, pero las cartas que le envié nunca fueron respondidas. No sé si cambió de dirección, si las cartas nunca le llegaron, o si simplemente decidió cerrar ese capítulo de su vida completamente. He pensado en ella miles de veces durante estos años, preguntándome cómo estaría, si sería feliz, si habría tenido más hijos. Y me he preguntado sobre ti también, sobre la bebé que nació esa noche de diciembre, sobre si estarías bien, si serías feliz. Mónica finalmente encontró su voz. ¿Recuerda la última dirección que tenía de ella en Querétaro? Beatriz asintió y fue nuevamente a la habitación contigua, regresando con una libreta vieja de direcciones. Pasó las páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. Sofía Salazar, calle Mariano Escobedo, número 156, Colonia Centro, Querétaro. Ese es el domicilio que tenía en su carta de 1990. No sé si todavía vive allí, Mónica. Han pasado 25 años. Mónica copió la dirección en su celular con manos temblorosas. Beatriz le dio la fotografía de las 2 enfermeras jóvenes. Quiero que tengas esto. Sofía querría que tuvieras una buena foto de ella de cuando era joven. Y Mónica, hay algo más que debes saber. El papá biológico, Alejandro Montes, también sufrió mucho con la adopción. Yo lo vi en el hospital algunas veces después de que naciste. Me preguntaba por Sofía, por ti, pero no había nada que yo pudiera decirle debido a las leyes de privacidad de la adopción. La última vez que lo vi fue en 1982, poco antes de que él terminara su residencia. Me dijo que nunca perdonaría a sus padres por haberlo presionado para abandonarte, que pasaba cada 29 de diciembre pensando en la hija que nunca conoció. Si decides buscar a Sofía, tal vez también quieras saber sobre él. Era un buen hombre, Mónica. Ambos eran buenos jóvenes en una situación imposible. Mónica regresó a su departamento esa noche con más información de la que había tenido en toda la semana, pero también con más peso emocional sobre sus hombros. Tenía ahora una dirección en Querétaro de 1990, una fotografía nítida de Sofía y el nombre de su padre biológico, Alejandro Montes. Esa noche llamó a sus padres, Roberto y Guadalupe, y les contó todo lo que había descubierto. Guadalupe lloró al escuchar los detalles sobre cómo Sofía había luchado emocionalmente con la decisión de darla en adopción, y Roberto le dijo a Mónica: mi hija, si decides buscarla, si decides ir a Querétaro, cuentas con todo nuestro apoyo. No nos sentimos amenazados por esto. Siempre seremos tus papás, pero entendemos que necesites conocer tu historia completa. Esa noche, Mónica tomó la decisión. El siguiente fin de semana, conduciría a Querétaro e intentaría encontrar a Sofía Ramírez, ahora probablemente Sofía Salazar. No sabía qué encontraría allí, o si siquiera la encontraría, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba ver a la mujer que le había dado vida, entender su historia y tal vez, si era posible, comenzar a construir algún tipo de relación. El viernes por la tarde, Mónica pidió el día libre en el trabajo y preparó una
pequeña maleta con ropa para el fin de semana. La distancia de Ciudad de México a Querétaro era de aproximadamente 200 kilómetros, unas 2 horas y media de manejo. Salió a las 6 de la mañana del sábado, cuando el tráfico aún era ligero, con un termo de café y una mezcla de nerviosismo y determinación. Durante el viaje por la autopista México-Querétaro, Mónica pasó el tiempo escuchando música y ensayando mentalmente qué le diría a Sofía si lograba encontrarla. ¿Cómo te presentas ante la mujer que te dio a luz, pero que no te ha visto en 38 años? ¿Cómo inicias esa conversación? Llegó a Querétaro alrededor de las 8:30 de la mañana. La ciudad, con su centro histórico colonial bellamente preservado, estaba despertando bajo el sol de octubre. Mónica encontró un hotel pequeño cerca del centro y dejó su maleta allí antes de buscar un café para desayunar y juntar valor. A las 10 de la mañana, con el corazón latiendo aceleradamente, se dirigió a la calle Mariano Escobedo, número 156. La dirección correspondía a una casa de 2 pisos con fachada color beige y ventanas con marcos de cantera rosa, típico de la arquitectura queretana. Había un pequeño jardín frontal bien cuidado con rosales y un árbol de bugambilia. Mónica estacionó su carro al otro lado de la calle y se quedó sentada durante varios minutos, observando la casa, reuniendo coraje. Finalmente, cruzó la calle y tocó el timbre. Escuchó pasos acercándose y la puerta se abrió, revelando a una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello corto y ropa casual. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la mujer con una sonrisa amable. Mónica intentó mantener su voz firme. Buenos días, disculpe la molestia. Estoy buscando a la señora Sofía Salazar. ¿Ella vive aquí? La mujer negó con la cabeza. No, lo siento. Nosotros compramos esta casa hace 3 años. Los dueños anteriores eran una pareja mayor que se mudó a vivir con su hija en Guanajuato. No sé si alguno de ellos se llamaba Sofía, pero puedo preguntarle a mi esposo si él recuerda. Llamó hacia adentro de la casa y un hombre apareció, y después de escuchar la pregunta, dijo: sí, el señor que nos vendió la casa se apellidaba Salazar. Jorge Salazar era su nombre, pero creo que su esposa ya había fallecido para cuando compramos la casa. Él estaba vendiendo porque quería estar más cerca de su familia. Mónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sofía había muerto. Después de todo esto, después de finalmente encontrar su rastro, era demasiado tarde. Con voz temblorosa preguntó: ¿recuerda el nombre de la hija con quien se fue a vivir o dónde en Guanajuato? El hombre negó con la cabeza. Lo siento, no recuerdo esos detalles, pero tal vez los vecinos sepan más. La señora de al lado, la señora Martínez, lleva viviendo aquí como 30 años. Ella definitivamente conoció a los Salazar. Mónica agradeció profusamente y se dirigió a la casa contigua. Tocó el timbre y esperó con el corazón en la garganta. Una mujer mayor, de unos 70 años, abrió la puerta. Mónica se presentó y explicó que estaba buscando información sobre Sofía Salazar, que había vivido en la casa de al lado. La señora Martínez la invitó a pasar, claramente intrigada y dispuesta a charlar. La sentó en su sala acogedora y le ofreció agua fresca de Jamaica. ¡Ay, Sofía!, suspiró la señora Martínez. ¡Qué mujer tan dulce era! Vivió en esa casa desde que se mudó a Querétaro a principios de los 80. Se casó con Jorge Salazar, que era maestro de secundaria. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Sofía trabajó como enfermera en el Hospital General de Querétaro durante muchos años. Era una vecina maravillosa, siempre dispuesta a ayudar. Cuando mi esposo murió hace 10 años, ella fue una de las primeras en venir a consolarme, pero Sofía enfermó hace unos 5 años. Cáncer de páncreas. Luchó con valentía durante casi 2 años, pero al final la enfermedad fue más fuerte. Murió en octubre de 2018, hace exactamente 7 años. Mónica sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Había llegado 7 años tarde. Sofía había muerto cuando Mónica tenía 31 años, viviendo su vida en la Ciudad de México, completamente ajena a que su madre biológica estaba muriendo a 200 kilómetros de distancia. La señora Martínez, notando el evidente dolor de Mónica, preguntó gentilmente: ¿eras amiga de Sofía? Mónica decidió ser honesta. Creo que era mi madre biológica. Nací en 1980 y fui dada en adopción. Acabo de descubrir la verdad hace 2 semanas y estoy tratando de aprender sobre ella, sobre mi historia. La señora Martínez se llevó una mano al pecho conmovida. Ay, mijita, Sofía nunca
mencionó a una hija que dio en adopción, pero siempre noté algo en ella, especialmente a finales de diciembre. Cada año, alrededor de Navidad, Sofía se ponía melancólica, callada. Yo pensaba que era porque la temporada navideña le traía recuerdos de algo o alguien. Ahora entiendo, estaba pensando en ti. La señora Martínez continuó. Jorge, su esposo, se mudó a León, Guanajuato, con su hija Andrea después de que Sofía murió. No tengo su dirección exacta, pero sé que Andrea trabaja como dentista allá. El hijo, Sebastián, vive en Monterrey. Sofía estaba muy orgullosa de sus dos hijos. Hablaba de ellos todo el tiempo. Mónica se quedó en casa de la señora Martínez durante casi 2 horas, escuchando historias sobre Sofía, cómo cuidaba su jardín con dedicación, cómo organizaba posadas navideñas para todo el vecindario, cómo había sido una enfermera comprometida que a menudo llevaba a casa preocupaciones sobre sus pacientes. La señora Martínez mostró a Mónica algunas fotografías que tenía de eventos vecinales donde aparecía Sofía, una mujer madura de sonrisa gentil, cabello corto con canas, lentes de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. En las fotografías, Mónica podía ver claramente el parecido físico. Tenían la misma estructura facial, la misma forma de sonreír, con un lado de la boca ligeramente más elevado que el otro. Antes de irse, la señora Martínez le dio a Mónica un dato crucial. Busca en Facebook a Andrea Salazar Ramírez, dentista en León. Creo que tiene un consultorio dental con su nombre. Tal vez puedas contactarla allí. Es una muchacha muy amable, como su mamá. Mónica agradeció con un abrazo a la señora Martínez y regresó a su carro, donde se quedó sentada durante un largo rato, procesando todo lo que había descubierto. Sofía había muerto. Nunca podría conocerla, nunca podría hablar con ella, nunca podría escuchar directamente de sus labios por qué tomó la decisión que tomó. Pero Sofía había tenido otros 2 hijos. Mónica tenía 2 medio hermanos que no sabían de su existencia. Esa noche, de regreso en su hotel en Querétaro, Mónica buscó en Facebook a Andrea Salazar Ramírez. Encontró varios perfiles, pero uno correspondía claramente a una dentista en León, Andrea Salazar Ramírez, Odontología Integral. El perfil tenía fotos profesionales de un consultorio dental moderno, así como algunas fotos personales. Mónica estudió las fotografías de Andrea, una mujer de aproximadamente 36 años, de cabello largo y oscuro, sonrisa amplia, ojos familiares, su medio hermana. Mónica le envió un mensaje privado cuidadosamente redactado. Estimada Andrea, mi nombre es Mónica Hernández y tengo 38 años. Sé que esto te va a sonar muy extraño y posiblemente perturbador, pero recientemente descubrí información que sugiere que tu mamá, Sofía Ramírez, podría haber sido también mi madre biológica. Nací el 29 de diciembre de 1980 en el Hospital General de México y fui dada en adopción. Acabo de enterarme de esto y he estado investigando. Llegué a Querétaro hoy buscando a tu mamá y me enteré por una vecina que ella falleció en 2018. Lamento muchísimo llegar tarde para conocerla. Si es posible, me gustaría hablar contigo, no para causar problemas, sino para entender mi historia. Entenderé completamente si prefieres no responder. Con respeto, Mónica. Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, sin saber si Andrea lo vería esa noche o si preferiría ignorarlo completamente. Finalmente, cerró la laptop y se acostó, aunque sabía que no dormiría bien. A las 10 de la mañana del domingo, mientras Mónica desayunaba en un café del centro histórico de Querétaro, su celular vibró con una notificación de Facebook. Andrea había respondido: Mónica, tu mensaje me ha dejado en shock. No tenía idea de que mi mamá hubiera tenido una hija antes de casarse con mi papá. Ella nunca mencionó nada al respecto. Sin embargo, después de leer tu mensaje, recordé algo extraño. Cuando mi mamá estaba en sus últimos días en el hospital, drogada con morfina por el dolor, dijo varias veces: perdóname, mi niña del 29 de diciembre. Mi papá y yo pensamos que estaba delirando o que se refería a alguna paciente que había perdido en esa fecha. Ahora tu mensaje tiene perfecto sentido con eso. Necesito procesar esto, Mónica. Es mucha información. Pero sí, me gustaría hablar contigo. Puedes venir a León. Estoy trabajando en mi consultorio hoy hasta las 2 de la tarde, pero después estaré libre. Te comparto mi dirección. Mónica sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Andrea estaba dispuesta a hablar con ella. Respondió inmediatamente que sí, que conduciría a León esa tarde.
León estaba a 1 hora de Querétaro, así que Mónica tenía tiempo de prepararse emocionalmente. Pagó su cuenta del hotel, metió sus cosas en el carro y condujo hacia León con el corazón acelerado. Llegó al consultorio dental de Andrea a las 2:15 de la tarde. Era un espacio moderno y limpio en una plaza comercial de la colonia Jardines del Moral. La recepcionista le dijo que la doctora Salazar la estaba esperando y la dirigió a una oficina privada en la parte trasera del consultorio. Cuando Mónica entró, Andrea estaba de pie junto a su escritorio, claramente nerviosa. Ambas mujeres se quedaron mirando en silencio durante varios segundos, estudiándose mutuamente. Mónica vio inmediatamente el parecido familiar. Andrea tenía los mismos ojos grandes que ella y que Sofía, la misma estructura facial. Finalmente, Andrea habló. «Te pareces a mi mamá, especialmente los ojos. Dios mío, esto es real». Se sentaron en los sillones de la oficina y comenzaron a hablar. Andrea sacó su laptop y le mostró a Mónica docenas de fotografías de Sofía a lo largo de los años. Sofía joven en Querétaro, Sofía embarazada de Andrea, Sofía con sus 2 hijos pequeños, Sofía graduándose de una maestría en enfermería, Sofía en vacaciones familiares, Sofía en su último cumpleaños antes de enfermarse. Mónica absorbía cada imagen con hambre desesperada, memorizando cada detalle del rostro de la mujer que le había dado vida. Andrea compartió: «Mi mamá era una persona increíble, dedicada a su trabajo, amorosa con su familia, siempre poniéndonos a mi hermano y a mí primero. Pero ahora que lo pienso, con esta nueva información, siempre hubo algo en ella, especialmente en diciembre. Se ponía triste, distante. Mi papá decía que era porque había perdido a su propia madre en diciembre, muchos años atrás, pero ahora me pregunto si no era por ti, si no estaba pensando en la hija que tuvo que dejar ir». Andrea llamó a su papá, Jorge Salazar, quien vivía con ella en León desde que vendió la casa de Querétaro. Jorge llegó al consultorio media hora después, un hombre de unos 65 años, de cabello completamente blanco y expresión amable. Cuando Andrea le explicó quién era Mónica, Jorge se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la información. Finalmente dijo: «Sofía me contó sobre ti cuando llevábamos 6 meses de novios en 1981. Me dijo que había tenido una bebé que dio en adopción el año anterior, que había sido la decisión más difícil de su vida, pero que creía que era lo correcto. Me dijo que entendería si yo no quería continuar la relación sabiendo eso, pero yo la amaba y entendía que había sido una situación imposible para una muchacha de 19 años. Le prometí que respetaría su pasado y que nunca la juzgaría por esa decisión. Sofía nunca habló mucho sobre ti después de eso, pero yo sabía que pensaba en ti, especialmente en tu cumpleaños. Cada 29 de diciembre, Sofía iba sola a la iglesia y encendía una veladora. Cuando le preguntaba, decía que era por alguien importante que ya no estaba en su vida. Yo entendía que se refería a ti, a la hija que nunca conoció después de esos 3 días en el hospital». Jorge tenía los ojos húmedos mientras hablaba. Sacó su cartera y extrajo una fotografía vieja y doblada. Era Sofía en el hospital, claramente exhausta pero sonriente, cargando a un bebé envuelto en una cobija rosa. «Esta eres tú», dijo Jorge, entregándole la foto a Mónica. «Sofía guardó esta foto durante años. La encontré entre sus cosas después de que murió. Es del segundo día cuando todavía te tenía en el hospital antes de firmar los papeles de adopción». Mónica tomó la fotografía con manos temblorosas, mirando a la joven Sofía, mirando a la cámara, con una mezcla de amor y dolor infinitos en sus ojos, cargando a un bebé diminuto, ella misma a los 2 días de nacida. Era la evidencia tangible de la conexión entre ellas, la prueba de que Sofía la había cargado, la había querido, había luchado con la decisión de dejarla ir. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Mónica mientras sostenía esa foto que capturaba un momento que ella no recordaba, pero que era fundamental para su existencia. Jorge continuó: «Sofía fue una madre maravillosa para Andrea y Sebastián. Les dio todo el amor que tenía y más. Pero yo siempre supe que había un pedazo de su corazón que estaba en otro lugar, con una niña que nació en diciembre de 1980. Ella se preguntaba constantemente si habías tenido una buena vida, si eras feliz, si algún día podrías perdonarla. En sus últimos días, cuando el cáncer había avanzado tanto y estaba bajo tantos medicamentos,
momentos hablaba contigo. Decía, lo siento, mi bebé del 29 de diciembre. Espero que me perdones. Espero que hayas sido feliz. Rompía mi corazón escucharla. Andrea agregó, después de que mamá murió, mi hermano Sebastián y yo encontramos una caja guardada en el fondo de su closet. Contenía cosas del Hospital General de Ciudad de México, su identificación de empleada, fotografías de cuando trabajaba allá, cartas de amigas. También había un brazalete de hospital de bebé con el nombre Bebé Ramírez y la fecha 29/12/1980. Guardamos la caja sin entender completamente su significado. Ahora todo tiene sentido. Esa era tu identificación de cuando naciste. Andrea invitó a Mónica a ir a la casa que compartía con su papá Jorge para mostrarle la caja. Mónica siguió a Andrea en su carro a través de las calles de León hasta una casa acogedora en una colonia residencial tranquila. Una vez dentro, Andrea subió a su habitación y bajó con una caja de zapatos de Nike, vieja y desgastada. La abrió sobre la mesa del comedor, revelando los tesoros que Sofía había guardado durante décadas. Mónica vio la identificación de empleada del Hospital General con una foto de Sofía a los 18 años, increíblemente joven y seria. Había cartas de Beatriz Fuentes, la enfermera que Mónica había conocido en la Ciudad de México, con fechas de los años 80. Había fotografías de Sofía embarazada, claramente tomadas en secreto, sin mostrar mucho el vientre. Y allí, en el fondo de la caja, estaba el brazalete de bebé de plástico blanco con letras azules. Bebé Ramírez, femenino, 29/12/1980, 3.2 kilos, Hospital General de México. Mónica lo tomó con dedos temblorosos. Este diminuto brazalete había estado en su muñeca cuando tenía solo horas de vida. Era el objeto físico que la conectaba directamente con su nacimiento, con Sofía, con ese momento crucial que había determinado el curso de su vida. También en la caja había un sobre sellado con una escritura que Mónica reconoció de inmediato. Era la misma letra cursiva elegante de la carta que Elena Soto había dejado en la escuela. El sobre decía simplemente, para mi hija, si algún día nos encontramos. Andrea la miró y dijo, no sabíamos para quién era esto. Mamá nunca lo mencionó. ¿Quieres abrirlo? Con manos que apenas podían sostener el papel, Mónica abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había varias páginas escritas con la letra de Sofía, fechadas en diciembre de 2017, aproximadamente un año antes de su muerte. Mónica comenzó a leer en voz alta con Andrea y Jorge escuchando. Mi querida hija, no sé si algún día leerás esto. No sé si alguna vez me buscarás, si querrás conocerme o si preferirás dejar el pasado donde está. Pero necesito escribir esto por si acaso el destino nos une algún día. Mi nombre es Sofía Ramírez de Salazar. Te di a luz el 29 de diciembre de 1980 cuando tenía 19 años. Eras perfecta. Pesabas 3.2 kilogramos. Tenías una mata de pelo negro y cuando abriste los ojos por primera vez, me miraste como si me conocieras, como si entendieras que yo era tu mamá. Pasé 3 días contigo en el hospital. Fueron los 3 días más felices y más desgarradores de mi vida. Te cargué, te alimenté, te canté canciones de cuna que mi propia madre me cantaba. Memoricé cada detalle de tu carita, el pequeño lunar en tu mejilla izquierda, la forma de tus deditos, el sonido de tu llanto. Y luego tuve que dejarte ir, no porque no te amara. Te amaba con cada fibra de mi ser, pero tenía 19 años, sin educación completa, sin recursos, sin apoyo de mi familia. Tu papá biológico y yo queríamos quedarnos contigo, pero nuestras familias se opusieron, nos presionaron, nos amenazaron, nos hicieron sentir que no teníamos opción. Creí que estaba haciendo lo mejor para ti al darte una familia que pudiera ofrecerte estabilidad, educación, un futuro que yo no podía garantizar. Pero la verdad es que una parte de mí murió ese día que te entregué. He vivido todos estos años con un vacío en mi corazón que nunca pude llenar completamente. Mónica continuó leyendo, las lágrimas haciendo que las palabras se volvieran borrosas. Me casé con un hombre bueno llamado Jorge Salazar. Le conté sobre ti antes de casarnos y él aceptó mi pasado con comprensión y amor. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Andrea y Sebastián. Fui una buena madre para ellos. Les di todo mi amor, mi tiempo, mi dedicación. Pero siempre hubo un lugar en mi corazón reservado para ti, para la niña que nació en diciembre. Cada año en tu cumpleaños encendía una veladora en la iglesia y rezaba por
ti. Rezaba para que fueras feliz, para que tus padres adoptivos te amaran, para que tuvieras una buena vida. Rezaba para que no me odiaras por haberte dado en adopción. Me preguntaba constantemente cómo serías. ¿Tendrías mi amor por la enfermería? ¿Tendrías el sentido del humor de tu papá biológico? ¿Serías alta o bajita? ¿Te gustaría leer como a mí? ¿Qué carrera habrías elegido? ¿Serías feliz? Busqué en internet durante años, pero sin saber tu nombre adoptivo. Era imposible encontrarte. Los registros de adopción estaban sellados y respeté esa privacidad aunque me doliera el alma. Si estás leyendo esto significa que de alguna forma me encontraste o encontraste mi historia. Quiero que sepas varias cosas importantes. Primero, la decisión de darte en adopción no fue porque no te quisiera. Fue porque te amaba tanto que quería que tuvieras una mejor vida de la que yo podía darte en ese momento. Segundo, nunca te olvidé. Ni un solo día en estos 37 años he dejado de pensar en ti. Tercero, no debes sentirte obligada a perdonarme o a entenderme. Tienes derecho a estar enojada, confundida, dolida. Hice lo mejor que pude con las circunstancias que tenía, pero eso no significa que no te haya lastimado. Cuarto, espero que hayas tenido una vida feliz, llena de amor. Ese fue mi único deseo para ti desde el momento en que naciste. La carta continuaba con más detalles sobre la vida de Sofía, sobre cómo había construido una carrera exitosa en enfermería, sobre el amor que sentía por Andrea y Sebastián, sobre su matrimonio feliz con Jorge. Terminaba con estas palabras: si alguna vez nos encontramos, quiero que sepas que cada logro en mi vida, cada momento de felicidad, siempre estuvo teñido con la pregunta de cómo estarías tú. Fuiste mi primer amor, mi primera bebé, mi primer sacrificio, y aunque no pude criarte, siempre fuiste mi hija. Con todo mi amor eterno, tu mamá, Sofía Ramírez. Cuando Mónica terminó de leer, todos en la habitación estaban llorando. Jorge se limpió los ojos y dijo: Sofía escribió esa carta cuando supo que el cáncer era terminal. Pasó sus últimos meses poniendo en orden sus asuntos, escribiendo cartas para Andrea y Sebastián, preparando todo. Nunca mencionó esta carta específicamente, pero ahora entiendo que era parte de su proceso de hacer las paces con su vida. Andrea agregó: Mónica, sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti. Llegar tan lejos, solo para descubrir que llegaste demasiado tarde para conocer a mamá. Pero quiero que sepas que nosotros estamos aquí. Eres nuestra hermana. Mamá hubiera querido que nos conociéramos, que nos apoyáramos mutuamente. Si quieres ser parte de nuestra familia, serás bienvenida. Mónica se quedó en León todo el domingo y parte del lunes, conociendo más sobre la vida de Sofía a través de las historias que Andrea y Jorge compartieron. Vio álbumes de fotografías que documentaban décadas de la vida de Sofía: bodas, graduaciones, cumpleaños, vacaciones familiares. Andrea llamó a su hermano Sebastián en Monterrey y le explicó por videollamada sobre Mónica. Sebastián, un ingeniero de 34 años, quedó sorprendido pero receptivo. Prometió viajar a León pronto para conocer a su hermana mayor. Jorge le dio a Mónica varias fotografías de Sofía, incluyendo una particularmente hermosa de Sofía en sus 40 años, sonriendo en un jardín lleno de flores. Esta era una de sus fotos favoritas, dijo Jorge. Quiero que la tengas. Mónica también aprendió más sobre su padre biológico. Jorge recordaba que Sofía había mencionado su nombre, Alejandro Montes. Había sido estudiante de medicina en 1980, de una familia acomodada de la colonia Polanco. Sofía había perdido contacto con él completamente después de que ella se mudó a Querétaro. No sabían qué había sido de él, si se había casado, si tenía familia o incluso si seguía vivo. Andrea ofreció ayudar a Mónica a buscarlo si ella quería, pero Mónica decidió que necesitaba procesar todo lo que había descubierto antes de buscar a otro desconocido que resultaba ser su padre biológico. El lunes por la tarde, Mónica regresó a Ciudad de México con el carro lleno de fotografías, documentos y objetos que Andrea y Jorge le habían dado. Tenía el brazalete de bebé, la carta de Sofía, docenas de fotos e incluso algunos objetos personales que habían pertenecido a Sofía. Un collar con un dije de cruz que usaba todos los días, un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, con anotaciones en los márgenes, y un chal tejido a mano que había sido un regalo de su propia madre. Cuando llegó a su departamento en la Roma, Mónica colocó cuidadosamente todos estos tesoros en su mesa, mirándolos con una mezcla de tristeza
tristeza y gratitud. No había podido conocer a Sofía en vida, pero ahora tenía una imagen completa de quién había sido. Una mujer fuerte que tomó una decisión imposible cuando era muy joven, que construyó una vida buena y significativa, que amó profundamente a su familia y que nunca olvidó a la hija que tuvo que dejar ir. Esa noche, Mónica fue a visitar a Roberto y Guadalupe. Les mostró todo lo que había descubierto. Les contó sobre Andrea y Sebastián, sobre Jorge, sobre la vida que Sofía había vivido en Querétaro. Guadalupe lloró al leer la carta que Sofía había escrito, y Roberto sostuvo a su esposa mientras también se emocionaba. Finalmente, Guadalupe dijo: «Mónica, mi hija, Sofía te dio la vida y te dio a nosotros. Nunca podré agradecerle lo suficiente por eso. Y me rompe el corazón que nunca pudo saber que cumplimos nuestra promesa, que te dimos una buena vida, que fuiste amada cada día de tu existencia». En las semanas siguientes, Mónica mantuvo contacto regular con Andrea y Sebastián. Hablaban por teléfono, se enviaban mensajes, compartían fotos y historias. Andrea invitó a Mónica a León para el Día de Muertos y Mónica aceptó. El 2 de noviembre, Mónica se unió a Andrea, Sebastián, Jorge y el resto de la familia extendida en el cementerio de León para visitar la tumba de Sofía. Habían preparado una ofrenda tradicional con cempasúchil, pan de muerto, fotografías y las comidas favoritas de Sofía. Por primera vez, Mónica pudo estar frente a la tumba de su madre biológica. La lápida decía: «Sofía Ramírez de Salazar, 1961-2018, amada esposa, madre, enfermera. Descansa en paz». Mónica colocó un ramo de rosas blancas sobre la tumba y se arrodilló, tocando la lápida con dedos temblorosos. Habló en voz baja: «Hola mamá, sé que nunca nos conocimos, pero finalmente te encontré. Quiero que sepas que tuviste razón. Tuve una vida maravillosa. Roberto y Guadalupe Hernández me criaron con tanto amor, me dieron educación, oportunidades, apoyo incondicional. Fui feliz, soy feliz, y no te culpo por la decisión que tomaste. Ahora que conozco toda la historia, entiendo que fue un acto de amor, no de abandono. Ojalá hubiéramos podido conocernos, ojalá hubiera podido decirte esto en persona, pero espero que donde estés, sepas que te perdono, que te entiendo y que estoy agradecida por la vida que me diste, tanto al darme a luz como al darme a una familia que me amó. Descansa en paz, mamá Sofía». Mónica también decidió buscar a Alejandro Montes, su padre biológico. Con la ayuda de Andrea, quien tenía habilidades de investigación en Internet sorprendentemente buenas, encontraron varios médicos llamados Alejandro Montes en la Ciudad de México. Después de eliminar los que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos, quedaban dos candidatos posibles. Mónica decidió intentar el camino directo. Envió un correo electrónico cuidadosamente redactado a la dirección profesional de uno de los médicos, explicando brevemente que estaba buscando a un Alejandro Montes, que había sido estudiante de medicina en 1980 y que tenía una conexión con una enfermera llamada Sofía Ramírez. 2 días después, recibió una respuesta. El correo decía: «Mónica, si estás buscando al Alejandro Montes que conoció a Sofía Ramírez en el Hospital General en 1979, ese soy yo. Tu correo me ha dejado en shock. Eres tú. ¿Eres la bebé que nació el 29 de diciembre de 1980? Por favor, llámame al siguiente número lo antes posible, Alejandro Montes». Mónica llamó ese mismo día. Alejandro Montes respondió después del primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Tenía 62 años ahora. Era cardiólogo con un consultorio exitoso en la Colonia del Valle. Estaba casado y tenía 2 hijos adultos. Cuando Mónica confirmó que era efectivamente la bebé nacida el 29 de diciembre de 1980, Alejandro comenzó a llorar al teléfono. Dijo: «He pensado en ti todos los días durante 38 años. Todos los días. Cuando mis hijos nacieron, me preguntaba cómo serías tú. Cuando pasaba frente a escuelas, me preguntaba si estarías en una de ellas. Cuando cumpliste 18, quise buscarte, pero los registros estaban sellados y no sabía por dónde empezar. Mónica, necesito verte, por favor». Se encontraron en un café en La Condesa una semana después. Mónica llegó primero y esperó nerviosa, removiendo su café sin probarlo. Cuando Alejandro entró, lo reconoció inmediatamente, a pesar de nunca haberlo visto antes. Tenía sus mismos ojos, la misma forma de la boca. Era un hombre de estatura media, cabello gris peinado hacia atrás, lentes de armazón negro, vestido con
elegancia casual. Cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron instantáneamente. Alejandro se acercó a la mesa y, sin decir palabra, abrazó a Mónica mientras ambos lloraban. Los otros clientes del café miraban con curiosidad, pero ninguno de los dos prestaba atención. Finalmente se sentaron y comenzaron a hablar. Alejandro le contó su versión de la historia, cómo había conocido a Sofía durante su rotación en el Hospital General, cómo se habían enamorado, cómo habían planeado un futuro juntos. Cuando Sofía quedó embarazada, Alejandro quiso casarse con ella inmediatamente, pero sus padres se opusieron violentamente. Lo amenazaron con cortarle el apoyo financiero, con sacarlo de la escuela de medicina, con desheredarlo. En 1980, a los 21 años, Alejandro no tuvo el coraje de desafiar a sus padres. Cedió a la presión y aceptó que el bebé fuera dado en adopción, una decisión que lamentó por el resto de su vida. Después de que Mónica nació y fue entregada en adopción, Alejandro intentó varias veces contactar a Sofía, pero ella había cortado toda comunicación. Cambió de número, eventualmente se mudó de la ciudad. Alejandro se graduó de medicina, hizo su especialidad en cardiología, se casó con una mujer que su familia aprobaba. Tuvo 2 hijos, pero nunca olvidó a Sofía ni a la hija que habían tenido juntos. Mónica pasó las siguientes semanas conociendo a Alejandro y su familia. Él le contó sobre su vida, sus logros profesionales, sus arrepentimientos. Le mostró una caja que había guardado durante décadas con recuerdos de Sofía, fotografías de ellos dos juntos cuando eran estudiantes, cartas que Sofía le había escrito antes del embarazo, un pequeño oso de peluche que Alejandro había comprado para el bebé, pero que nunca pudo entregar. Alejandro también tenía una confesión. Había intentado buscar a Mónica varias veces a lo largo de los años. En 1990, contrató a un investigador privado para intentar encontrarla, pero las leyes de adopción cerrada de la época lo impidieron. En 2010, cuando Internet había hecho más fácil buscar personas, intentó nuevamente sin éxito. Nunca supo que Sofía se había mudado a Querétaro, que se había casado, que había tenido otros 2 hijos o que había muerto en 2018. Cuando Mónica le contó toda la historia de Sofía, compartió la carta que ella había escrito y le mostró fotografías de su vida en Querétaro. Alejandro lloró con una mezcla de tristeza por lo que nunca fue y alivio al saber que Sofía había encontrado felicidad. Mónica también conoció a sus 2 medio hermanos por parte de Alejandro, Andrés y Carolina, de 30 y 32 años respectivamente. Ambos recibieron la noticia de una hermana mayor con sorpresa, pero con apertura. La esposa de Alejandro, Teresa, también fue comprensiva, entendiendo que esto era parte del pasado de su esposo antes de que se conocieran. Para Navidad, Mónica se encontró en una situación que nunca hubiera imaginado meses atrás. Tenía 2 familias. Por un lado, Roberto y Guadalupe, quienes siempre serían sus verdaderos padres, los que la criaron y la amaron incondicionalmente. Por otro lado, tenía a Jorge, Andrea y Sebastián en León, la familia que Sofía había construido. Y también tenía a Alejandro con su familia en Ciudad de México. Decidió pasar la víspera de Navidad con Roberto y Guadalupe como siempre, pero organizó una reunión especial el 29 de diciembre, su cumpleaños número 39, donde todas sus familias podrían conocerse. Rentó un salón pequeño en la colonia Roma e invitó a todos: Roberto, Guadalupe, Jorge, Andrea, Sebastián, Alejandro, Teresa, Andrés, Carolina. También invitó a Beatriz Fuentes, la enfermera que había sido amiga de Sofía y que había sido instrumental en ayudar a Mónica a encontrar las piezas de su historia. El 29 de diciembre de 2019, todas estas personas que estaban conectadas por el nacimiento de Mónica 39 años atrás se reunieron por primera vez. La atmósfera inicial fue incómoda, con todos preguntándose cómo relacionarse entre sí, pero a medida que la tarde progresó y comenzaron a compartir historias, el hielo se rompió. Roberto y Jorge hablaron sobre su amor compartido por Sofía, cada uno desde su perspectiva única. Alejandro se disculpó con Jorge por no haber sido lo suficientemente valiente 38 años atrás para quedarse con Sofía y el bebé, y Jorge, con gracia, aceptó la disculpa. Mónica dio un pequeño discurso durante la reunión, con todos reunidos alrededor escuchando. Hace 3 meses mi vida era completamente diferente. Yo era Mónica Hernández, contadora
divorciada sin hijos, viviendo una vida bastante ordinaria. Entonces encontré una carta en el sótano de una escuela primaria y todo cambió. Descubrí que fui adoptada, algo que mis papás Roberto y Guadalupe habían guardado en secreto por 38 años, porque querían protegerme. Descubrí que tengo una madre biológica llamada Sofía Ramírez, que me amó tanto que tomó la decisión más difícil de su vida para darme una mejor oportunidad. Descubrí que tengo un padre biológico llamado Alejandro Montes, que nunca me olvidó a pesar de no haberme conocido. Descubrí que tengo hermanos que nunca supe que existían: Andrea, Sebastián, Andrés, Carolina. Descubrí que mi historia es mucho más compleja y rica de lo que nunca imaginé. Y lo más importante, descubrí que el amor tiene muchas formas. El amor de Roberto y Guadalupe, que me criaron como propia. El amor de Sofía, que me dejó ir porque creía que era lo mejor para mí. El amor de Alejandro, que cargó conmigo en su corazón durante décadas. El amor de Jorge, Andrea y Sebastián, que me aceptaron como familia a pesar de ser una extraña que apareció de la nada. El amor de esta comunidad de personas que hoy están aquí porque todas estuvieron conectadas por mi nacimiento hace 39 años. No pude conocer a Sofía en vida y eso es algo que siempre lamentaré. Pero a través de las historias que ustedes han compartido, a través de las cartas que ella dejó, a través de las fotografías y los recuerdos, siento que la conozco y espero que ella, donde esté, sepa que tuvo razón. Tuve una vida maravillosa. Soy amada, soy feliz y ahora soy completa. No hubo un ojo seco en la habitación. Después del discurso, Mónica presentó algo que había preparado especialmente para la ocasión. Había creado un álbum de fotografías digital proyectado en la pared, documentando toda la historia. Fotografías de Sofía joven, de Alejandro joven, de ella misma a lo largo de los años, de ambas familias. La última diapositiva era una foto que Andrea había encontrado entre las cosas de Sofía. La fotografía que Jorge había mencionado, de Sofía en el hospital cargando a Mónica bebé. Mónica había agregado texto a la imagen: Sofía Ramírez, 19 años, 31 de diciembre de 1980. Mi primer amor, mi primer sacrificio, mi hija eterna. La reunión se extendió hasta la noche, con personas compartiendo comida, riendo, llorando, contando historias. Roberto y Guadalupe, inicialmente preocupados de que pudieran ser desplazados o que Mónica los viera de manera diferente, se dieron cuenta de que nada había cambiado en el amor de su hija por ellos. Si acaso, el descubrir toda la verdad había profundizado la gratitud de Mónica hacia ellos por haberla amado tan completamente todos estos años. Alejandro y Jorge desarrollaron una amistad inesperada, unidos por su amor compartido por Sofía, cada uno reconociendo el papel del otro en su historia. Andrea, Sebastián, Andrés y Carolina descubrieron que tenían mucho en común y comenzaron a planear reuniones futuras. En los meses que siguieron, la vida de Mónica se transformó de maneras que nunca hubiera anticipado. Su familia se había expandido exponencialmente y con esa expansión vino un sentido de pertenencia y conexión que no sabía que le faltaba. Comenzó a ver a Andrea y Sebastián regularmente, desarrollando relaciones genuinas de hermanos. Andrea se convirtió en una confidente cercana, alguien con quien Mónica podía hablar sobre los aspectos únicos de ser hija de Sofía. Sebastián, ingeniero talentoso con un gran sentido del humor, traía alegría y risas a las reuniones familiares. La relación con Alejandro fue más complicada emocionalmente, ya que ambos estaban navegando el dolor de décadas perdidas, pero había un deseo genuino de ambos lados de construir una conexión. Mónica comenzó a asistir a eventos familiares de Alejandro, conociéndolo no solo como su padre biológico, sino como persona, sus intereses, sus pasiones, sus defectos, sus virtudes. Roberto y Guadalupe nunca perdieron su lugar central en la vida de Mónica. Seguían siendo mamá y papá, los títulos ganados a través de años de amor incondicional. Pero ahora Mónica también tenía a mamá Sofía en su corazón, una presencia ausente pero poderosa que había dado forma a su existencia de maneras profundas. Mónica también tomó la decisión de buscar a Elena Soto, la secretaria de escuela que había escrito la carta original que desencadenó todo este viaje. Después de semanas de búsqueda, finalmente la localizó en Guadalajara. Elena, ahora de 72 años, se emocionó hasta las lágrimas cuando Mónica
Mónica la contactó. Se encontraron en Guadalajara un fin de semana de marzo, y Elena quedó asombrada de ver en qué mujer se había convertido la niña silenciosa de sexto grado que solía leer sola durante el recreo. Elena compartió que había guardado el secreto de Mónica durante años, luchando con si debía o no escribir esa carta. Cuando finalmente lo hizo y la dejó con la directora Rosales para que la pusiera en el casillero de Mónica, no tenía forma de saber que la carta nunca llegaría a su destino. La directora, en un acto de protección mal dirigido, decidió que no era apropiado que una secretaria interfiriera en asuntos familiares tan delicados y guardó la carta en una caja de correspondencia no entregada. Elena se sintió culpable durante décadas por no haber hecho más, por no haber sido más insistente, por permitir que los secretos continuaran. Mónica la tranquilizó, explicándole que aunque la carta llegó 31 años tarde, llegó en el momento exacto correcto. Si la hubiera recibido a los 7 años, no habría sabido cómo procesar esa información. A los 38, con la madurez emocional que venía con la edad y experiencia, pudo manejar la verdad y todas sus complejidades. El proceso de integrar todas estas piezas de su historia llevó a Mónica a terapia. Trabajar con una psicóloga especializada en adopción y dinámicas familiares complejas le ayudó a procesar las emociones complicadas que surgían: el enojo hacia sus padres adoptivos por el secreto, la tristeza por nunca haber conocido a Sofía, la curiosidad sobre cómo habría sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes, la culpa por sentir que estaba traicionando a Roberto y Guadalupe al querer conocer a su familia biológica. A través de la terapia, Mónica llegó a entender que podía amar y honrar a todas las personas que habían contribuido a su vida sin que ese amor disminuyera el que sentía por otros. El amor no era un recurso finito que se agotaba al compartirse. Al contrario, se multiplicaba. En una de sus sesiones de terapia, Mónica reflexionó: durante 38 años, pensé que tenía una historia simple y directa. Pensé que sabía quién era, pero resulta que mi historia tiene capas, tiene complejidades, tiene matices que nunca imaginé. Y aunque hay dolor en descubrir verdades tardías, también hay belleza en la complejidad. Soy hija de Roberto y Guadalupe Hernández, quienes me criaron con amor incondicional. Soy hija de Sofía Ramírez, quien me dio vida y tomó la decisión más difícil para darme una oportunidad mejor. Soy hija de Alejandro Montes, quien nunca me olvidó a pesar de no haberme conocido. Soy hermana de Andrea, Sebastián, Andrés y Carolina. Soy el resultado de amor, de sacrificio, de decisiones difíciles, tomadas por personas tratando de hacer lo mejor que podían con las circunstancias que tenían. Y soy completa, no a pesar de mi historia complicada, sino precisamente por ella. Un año después de encontrar la carta en el sótano de la escuela, Mónica organizó otra reunión, esta vez con un propósito específico. Era diciembre de 2020 y el mundo estaba navegando la pandemia de COVID-19, pero un pequeño grupo pudo reunirse de manera segura en un jardín al aire libre. Mónica había trabajado durante meses en un proyecto especial, un libro conmemorativo documentando la historia completa de su familia. Incluía fotografías, cartas, documentos y narrativas escritas por diferentes miembros de ambas familias, compartiendo sus perspectivas y recuerdos. El libro comenzaba con la fotografía de Sofía en el hospital cargando a Mónica bebé y terminaba con una fotografía tomada en la primera reunión familiar del 29 de diciembre de 2019, mostrando a todos juntos. Mónica había titulado el libro Cartas del Tiempo, una historia de amor, pérdida y reencuentro. Presentó copias del libro a cada miembro de la familia durante esa reunión de diciembre. En su dedicatoria escribió: para Sofía Ramírez, quien me dio vida y me dejó ir con amor. Para Roberto y Guadalupe Hernández, quienes me criaron y me amaron como propia. Para todas las personas cuyas vidas se entrelazaron con la mía para crear esta historia compleja y hermosa. Y para Elena Soto, cuya carta llegó 31 años tarde, pero en el momento exactamente perfecto. Este libro es mi forma de honrar todas las formas de amor que me han traído hasta aquí. La pandemia de 2020 en realidad fortaleció los lazos de la familia expandida de Mónica. Con todos forzados a quedarse en casa y limitar interacciones sociales, las llamadas de Zoom semanales se convirtieron en tradición. Cada domingo, Mónica se conectaba
estaba con Andrea, Sebastián, Andrés, Carolina y a veces Jorge, Alejandro, Roberto y Guadalupe. Compartían cómo estaban sobrellevando el confinamiento, jugaban juegos virtuales, cocinaban juntos a través de la pantalla, simplemente disfrutaban de la compañía mutua a pesar de la distancia física. Estas reuniones virtuales revelaron personalidades y profundizaron conexiones de maneras que tal vez no hubieran sido posibles con encuentros menos frecuentes en persona. Durante este tiempo, Mónica también comenzó a trabajar en otro proyecto. Inspirada por su propia experiencia, empezó a voluntariado con una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas adoptadas a buscar a sus familias biológicas. Utilizaba las habilidades de investigación que había desarrollado durante su propia búsqueda para ayudar a otros a navegar el complejo proceso de encontrar registros, contactar familias y reunir piezas de historias fragmentadas. Encontró profunda satisfacción en este trabajo, sabiendo que estaba ayudando a otras personas a encontrar las respuestas que ella había buscado desesperadamente. Algunos de los casos en los que trabajó terminaron en reuniones felices, otros en descubrimientos tristes de padres biológicos fallecidos y otros sin resolución. Pero cada caso reforzaba su creencia de que conocer la verdad, incluso cuando duele, es mejor que vivir en la ignorancia. En el segundo aniversario de encontrar la carta, octubre de 2022, Mónica recibió una sorpresa inesperada. Andrea la llamó con emoción en su voz. Mónica, estaba revisando más cosas de mamá y encontré algo increíble. Un diario que llevó durante 1980, el año que naciste. Tiene entradas detalladas sobre su embarazo, sobre ti, sobre sus sentimientos. ¿Quieres que te lo envíe? Mónica sintió una mezcla de emoción y miedo. Realmente quería leer los pensamientos más íntimos de Sofía durante ese periodo tan difícil. Después de reflexionar durante unos días, decidió que sí. Andrea le envió fotos de cada página del diario y Mónica pasó un fin de semana entero leyendo. El diario comenzaba en marzo de 1980, cuando Sofía descubrió que estaba embarazada. Las primeras entradas estaban llenas de miedo y confusión, pero también de un amor emergente por el bebé que crecía dentro de ella. Sofía escribía sobre sentir las primeras pataditas, sobre hablarle a su bebé cuando estaba sola, sobre imaginar cómo sería su hijo o hija. A medida que el embarazo progresaba y la presión de su familia se intensificaba, las entradas se volvieron más angustiadas. Sofía escribía sobre la desesperación de querer quedarse con su bebé, pero no ver cómo sería posible. Describía conversaciones dolorosas con Alejandro, con su propia madre, con la trabajadora social del hospital. Había una entrada particularmente desgarradora del 28 de diciembre de 1980, un día antes de que Mónica naciera. Mañana conoceré a mi bebé. Mañana veré su carita, sostendré su pequeño cuerpo, miraré sus ojos, y en 3 días tendré que decirle adiós. ¿Cómo hace una madre eso? ¿Cómo miras a tu hijo a los ojos y lo dejas ir? Dicen que es un acto de amor, que estoy dándole una mejor vida, pero se siente como que me están arrancando el corazón del pecho. Mi bebé, mi pequeñito, quiero que sepas que esto no es porque no te ame, es porque te amo demasiado. Te amo tanto que estoy dispuesta a vivir con este dolor el resto de mi vida si eso significa que tú tendrás una vida mejor de la que yo puedo darte ahora. Perdóname, mi bebé, por favor, perdóname. Las entradas después del nacimiento de Mónica eran breves, pero intensamente emotivas. Sofía describía cada detalle de Mónica bebé, cómo dormía con los puñitos cerrados, cómo su boca se movía haciendo pequeños gestos incluso cuando dormía, cómo sus ojos parecían mirar profundamente a Sofía cuando la alimentaba. La última entrada del diario era del 1 de enero de 1981, 2 días después de haber firmado los papeles finales de adopción. Se fue. Mi bebé se fue con su nueva familia. Espero que sean buenos con ella. Espero que la amen tanto como yo la amé durante esos 3 días perfectos e imposibles. Me dicen que el dolor disminuirá con el tiempo, pero no puedo imaginar cómo. Siento como si una parte de mí hubiera sido amputada, pero hice lo que creía correcto, y ahora debo aprender a vivir con esta decisión por el resto de mi vida. Adiós, mi pequeña del 29 de diciembre. Te amaré por siempre. Leer el diario fue una experiencia catártica pero dolorosa para Mónica. Le dio una ventana directa a la mente y el corazón de
Sofía durante ese período crucial. Confirmó lo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar en las propias palabras de Sofía, que la decisión de darla en adopción no fue fácil, no fue hecha con ligereza y definitivamente no fue por falta de amor. Si acaso, fue hecha precisamente por amor. Mónica compartió extractos del diario con Roberto y Guadalupe una tarde durante la comida. Guadalupe lloró al leer las palabras de Sofía, y Roberto, normalmente un hombre de pocas palabras y menos lágrimas, también se emocionó. Después de leer en silencio durante varios minutos, Guadalupe finalmente habló. Mónica, hija, tu mamá Sofía fue una mujer muy valiente. Tomó una decisión que le rompió el corazón porque creyó que era lo mejor para ti, y nosotros recibimos el regalo más precioso del mundo. Tú, toda nuestra familia, debe estar agradecida con Sofía. Ella te dio vida y luego nos dio la oportunidad de criarte. Eso es amor en su forma más pura y desinteresada. Roberto añadió, nunca la conocimos, pero le debemos todo. Cumplimos nuestra promesa, Lupe. Le dimos a Mónica una buena vida. Espero que Sofía, donde esté, lo sepa. Mónica decidió que era hora de cerrar este capítulo de su vida de una manera significativa. En diciembre de 2022, exactamente 2 años después de encontrar la carta, organizó un viaje especial. Invitó a Roberto, Guadalupe, Alejandro, Andrea, Sebastián y Jorge a acompañarla a Querétaro. Juntos visitaron los lugares importantes de la vida de Sofía, la casa donde vivió, el hospital general donde trabajó, el parque donde le gustaba caminar. Finalmente fueron al cementerio. Mónica había preparado una placa especial para colocar en la tumba de Sofía. La placa decía, para Sofía Ramírez, mi primera madre, tu decisión me dio vida 2 veces, el día que nací y el día que me dejaste ir hacia una familia que me amó. Te encontré demasiado tarde para conocerte, pero justo a tiempo para entenderte. Tu hija del 29 de diciembre, eternamente agradecida, Mónica. Mientras colocaban la placa, Mónica habló por última vez con Sofía. Mamá Sofía, vine aquí hace 2 años buscándote y encontré que había llegado tarde, pero en estos 2 años he descubierto algo importante. Nunca es demasiado tarde para el amor. A través de las cartas que dejaste, el diario que escribiste, las historias que compartieron quienes te conocieron, llegué a conocerte y te amo. Amo a la mujer valiente que fuiste, amo el sacrificio que hiciste, amo la vida que construiste después. Tenías razón en tu carta. Tuve una vida maravillosa. Roberto y Guadalupe me amaron sin condiciones. Me dieron todo. Y ahora, gracias a la carta que Elena Soto escribió y que llegó 31 años tarde, tengo aún más. Tengo a Andrea y Sebastián. Tengo a Alejandro. Tengo una familia expandida que me acepta y me ama. Tengo una historia completa, con todas sus complejidades y bellezas. Descansa en paz, mamá. Tu amor nunca murió. Vive en mí, en tus otros hijos, en todos los que tocaste durante tu vida. Y ahora finalmente puedo decirte lo que necesitabas escuchar hace 38 años. Te perdono, te entiendo y te amo. Gracias por darme vida. Gracias por dejarme ir. Gracias por amarme lo suficiente para hacerlo más difícil, hasta que nos encontremos de nuevo. Todos los presentes lloraron. Roberto y Guadalupe por la hija que habían criado y por la mujer que nunca conocieron, pero que les había dado ese regalo. Alejandro por el amor perdido y las décadas de arrepentimiento. Andrea, Sebastián y Jorge por la madre y esposa que extrañaban cada día. Y Mónica por todas las vidas entrelazadas, por todas las formas de amor, por la complejidad hermosa de ser humano. Esa noche, de regreso en Ciudad de México, Mónica se sentó en su departamento rodeada de las fotografías, cartas y recuerdos que había acumulado durante estos 2 años de descubrimiento. Miró la carta original de Elena Soto, amarillenta y frágil, que había estado esperándola en esa caja de la escuela durante 31 años. Una carta que debió llegar en 1987, pero que llegó en 2019, exactamente cuando Mónica la necesitaba. Pensó en todas las coincidencias que tuvieron que alinearse para que ella encontrara esa carta, aceptar ayudar en la limpieza de la escuela, buscar en ese sótano específico, abrir esa caja particular, encontrar ese sobre con su nombre. Si cualquiera de esos elementos hubiera sido diferente, tal vez nunca habría descubierto la verdad. Mónica comprendió algo profundo. Las cartas del tiempo, ya fueran físicas como la de Elena o emocionales como el amor de Sofía, siempre llegan cuando deben llegar, no cuando queremos, no cuando planeamos, sino cuando estamos
estábamos listos para recibirlas. A los 7 años, esa carta la habría confundido y asustado. A los 38 le dio respuestas, familia y una comprensión más profunda de quién era. La carta había viajado 31 años a través del tiempo para llegar al momento exacto en que Mónica tenía la madurez emocional para manejar su contenido y la capacidad de actuar sobre su información. Al final, Mónica entendió que su vida no era la historia simple que había creído durante 38 años, pero tampoco era una tragedia de secretos y mentiras. Era una historia de amor en todas sus formas. El amor de Sofía, que sacrificó su propia felicidad para dar a su bebé una mejor oportunidad. El amor de Roberto y Guadalupe, que adoptaron y criaron a una niña como propia. El amor de Alejandro, que nunca olvidó a la hija que no pudo conocer. El amor de Andrea, Sebastián y Jorge, que abrieron sus corazones a una hermana desconocida. El amor de Elena Soto, que se arriesgó a escribir una carta que podría cambiar vidas. Y finalmente, el amor de Mónica misma, que tuvo el coraje de buscar la verdad y la gracia de perdonar a todos los involucrados por sus decisiones imperfectas, pero bien intencionadas. 3 años después, en diciembre de 2025, Mónica celebró su 44 cumpleaños rodeada de su familia extendida. Roberto y Guadalupe, ahora en sus 70, seguían siendo el centro de su mundo. Andrea acababa de tener su primer hijo, un niño que llevaba el nombre de Sofía como segundo nombre. Diego Sofía. Sebastián se había comprometido recientemente. Alejandro había desarrollado una relación cálida con Mónica, más como mentor y amigo que como padre tradicional, y eso funcionaba para ambos. La familia se había vuelto tan grande que necesitaban rentar un salón para reunirse todos. Durante la cena, Mónica levantó su copa para hacer un brindis. Por las cartas que llegan tarde, pero a tiempo. Por los secretos que se convierten en historias. Por las familias que se forman de maneras inesperadas. Por el amor que nunca muere, solo se transforma. Y por Sofía Ramírez, quien me dio el regalo más grande de todos, la vida y luego la libertad de vivirla completamente. Salud, salud, respondieron todos al unísono, sus voces mezclándose en una celebración de amor, pérdida, descubrimiento y finalmente paz. Mónica miró alrededor de la habitación llena de rostros familiares, algunos que había conocido toda su vida y otros que había conocido solo en los últimos años, y supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar. La carta del tiempo había llegado cuando tenía que llegar y había transformado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Y aunque nunca pudo conocer a Sofía en vida, la conocía ahora de la manera más importante, a través del legado de amor que había dejado atrás. Un legado que vivía en cada latido del corazón de Mónica y en cada conexión que había formado en su búsqueda de la verdad. La historia había comenzado con una caja de cartas nunca entregadas en el sótano de una escuela. Terminaba con una familia reunida, con heridas sanadas, con amor multiplicado y con una mujer que finalmente comprendía que ser encontrada no requería estar perdida, solo requería estar lista para ver la verdad que siempre había estado allí, esperando el momento perfecto para revelarse.